todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlas. Nuestro tema para esta ocasión es un llamado urgente, que no debe ser, que no se debe, que no debemos rechazar. O sea, un llamado urgente que debe ser recibido, debe ser escuchado. El llamado urgente que debe ser escuchado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Siendo que este llamado urgente que debe ser escuchado es la voz de Dios hablándole al ser humano directamente a su alma. Ese llamado urgente no debe ser rechazado, debe ser recibido de todo corazón por todo ser humano. Es el llamado divino, el llamado de Dios, para que el ser humano oiga la voz de Dios y obtenga la vida eterna. Este llamado de Dios lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 2, y es tomado ese pasaje del capítulo 49 de Isaías, donde dice, capítulo 49 de Isaías, verso 8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y ahora, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Esta escritura, su cumplimiento pleno, lo tiene en el Nuevo Testamento. Y ahora, el día aceptable, en el tiempo aceptable delante de Dios, en donde Dios acepta a toda persona,
el día de salvación delante de Dios, donde toda persona puede ser salva y obtener por consiguiente la salvación de su alma para vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo, es el día dispensacional, el día de la dispensación de la gracia. Por eso San Pablo, citando ese pasaje en 2 de Corintios capítulo 6, dice, el capítulo 6, verso 2 de 2 de Corintios, dice San Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y ahora el tiempo aceptable, el día de salvación es el día de la dispensación de la gracia. Es una dispensación completa de la cual ya llevamos 2000 años de Cristo hacia acá. Es ese el tiempo en donde la trompeta del Evangelio, del Evangelio de Cristo ha estado sonando y ha estado llamando y juntando a todas aquellas personas que han escuchado la voz de Dios, la voz del Evangelio de Jesucristo, y siendo que es el tiempo aceptable, el día de salvación, esas personas han escuchado esa gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo que les ha mostrado que Cristo vino a la tierra en carne humana, nació a través de la Virgen María allá en Belén de Judea, luego creció y siendo un carpintero trabajó como todos nosotros, se identificó con los obreros de la construcción siendo carpintero, y luego comenzó su ministerio luego de ser bautizado por Juan el Bautista, y comenzó ese ministerio mesiánico en el cual se cumplieron las profecías mesiánicas correspondientes a la primera venida de Cristo. Vino como Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por consiguiente tenía que morir para quitar el pecado del mundo. Tenía que morir como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y murió en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue una tragedia, sino que fue una bendición para la raza humana, porque el pecado del ser humano fue tomado por Cristo y Él murió en lugar nuestro. Él, al tomar todos nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros y se hizo mortal y murió por nuestros pecados. El juicio divino cayó todo sobre nuestro amado Señor Jesucristo. La raza humana tenía que morir el día que murió Jesucristo, pero por cuanto Cristo tomó nuestros pecados, entonces la raza humana, al Dios mirarla, la vio como sin pecados, más bien vio todos los pecados de la raza humana en un solo hombre, en Jesucristo, y el juicio divino vino sobre Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario y murió como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue una desgracia, sino fue la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo en favor de la raza humana. Cristo dijo en una ocasión en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo, la semilla de Dios. Recuerden que Dios, por medio de Cristo, representa a todos los hijos de Dios, los hijos del reino, los tipifica con el trigo.
Y Cristo mismo se tipifica con el trigo, con el grano de trigo, la semilla a través de la cual vendrían esos otros granos de trigo, esos otros hijos de Dios. Y si Cristo no moría, quedaba solo, porque la raza humana tenía que morir por sus pecados el día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero él dice, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, o sea, muchos hijos e hijas de Dios. Y murió en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Y el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Jesucristo, que viene a ser en tipología, en tipos y figuras, así como Cristo es el grano de trigo, la iglesia viene a ser la planta de trigo que nació de Cristo. Y todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo vienen a ser los granos de trigo de la planta de trigo, los granos de trigo de la iglesia del Señor Jesucristo. Esas son las personas que han escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo en el día de salvación, en el día dispensacional de la dispensación de la gracia, y por consiguiente han venido a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados, y Cristo los ha recibido en su reino, porque este es el tiempo aceptable delante de Dios, el tiempo en que Dios acepta a toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo, cree en Cristo de todo corazón, porque nace la fe de Cristo en su alma, y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y pide perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. La persona nace a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido la vida eterna, tan simple como eso. Por eso es que en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, Cristo ya resucitado ordena a sus discípulos a ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Dice en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Por lo tanto, en este planeta Tierra, durante la dispensación de la gracia, durante el tiempo del día de salvación, el tiempo aceptable delante de Dios, donde Dios acepta a toda persona que cree y recibe a Cristo como Salvador, en ese tiempo habrá millones de seres humanos que han recibido a Cristo como Salvador. Ese tiempo comenzó en el tiempo allá del día de Pentecostés, del día de Pentecostés hacia acá comenzó ese tiempo en donde las personas comenzaron a recibir a Cristo como Salvador. Dios le había dado las llaves del reino de los cielos a Pedro, y Pedro abrió el reino de los cielos, abriendo la puerta que es Cristo, revelando el misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por los pecados del ser humano. Y como 3,000 personas entraron al reino de Dios, al reino de los cielos, el día de Pentecostés, y luego Pedro continuó predicando y continuaron entrando miles de personas más. Y han estado entrando millones de seres humanos al reino de los cielos, al reino de Dios, porque han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, el llamado urgente de parte de Dios, el llamado que no puede ser rechazado, porque el que rechaza ese llamado divino pierde la bendición, privilegio y derecho a vivir eternamente con Jesucristo en el reino de Dios. Por lo tanto, es un llamado que no puede ser rechazado. Es el llamado para entrar al reino de Dios
para recibir la vida eterna y vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Ese es el llamado del Evangelio de Cristo. Son las buenas nuevas, las buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas. Son las buenas nuevas de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario por mí y por quién más, por cada uno de ustedes también, para darnos la salvación y vida eterna. Por lo tanto, la trompeta del Evangelio de Cristo se ha estado sonando durante 2000 años y todavía está sonando la gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo. Todavía está sonando la gran voz de trompeta del año del jubileo, el cual en el Antiguo Testamento, en el Levítico capítulo 25, verso 8, era el tipo y figura de lo que iba a suceder en la dispensación de la gracia y en la dispensación del reino. Por lo tanto, así como en el Antiguo Testamento el día 10 del mes séptimo de cada año se tocaba, se sonaba la trompeta del año del jubileo, eso era el año 50, ahí era el año más importante, aunque todos los años, el día 10 del mes séptimo, se realizaba el sacrificio de la expiación por los pecados, pero el año 50 se sonaba en toda la tierra la gran voz de trompeta, o sea, la trompeta del año del jubileo, y los esclavos quedaban libres, estaban libres, podían irse del lugar donde estaban como esclavos, podían irse libres. La trompeta del año del jubileo proclamaba el año de la liberación, de la libertad, y por consiguiente estaban libres. Pero si alguna persona decía, yo amo mucho a mi amo, por lo tanto quiero continuar siendo esclavo, entonces no aceptaba la libertad y su amo lo llevaba a un poste y con una lesna le horadaba la oreja, lo cual significaba que escuchó la trompeta de liberación, la trompeta del año del jubileo, que proclamaba la liberación para todos, y no quiso ser libre. Escuchó y no le interesó ser libre, quiso continuar siendo esclavo. Y ahora todo esto muestra en el tipo y figura que el diablo, cuando causó el pecado en el huerto de Edén, la raza humana quedó esclava del diablo y del reino del diablo. Y ha estado así la humanidad. Pero toda persona que quiere ser libre, escucha la gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, la gran voz de trompeta del año del jubileo, que es el Evangelio de Jesucristo, y la persona escucha que Cristo lo ha libertado. La persona escucha que ya se realizó un sacrificio por los pecados de la persona y que la persona tiene todo el derecho y el privilegio de escuchar, creer y ser libre. Y la persona escucha, nace la fe de Cristo en su alma, cree y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y Cristo lo recibe, lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento, y la persona queda completamente libre y queda colocada en el reino de Cristo. Vean, quedó libertada del diablo y del reino de las tinieblas. Ya no es más esclavo del diablo, ni está más en el reino del diablo, el reino de las tinieblas, sino que ha sido libertado y ha sido colocado en el reino de Cristo.
De esto fue que le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo, que el que nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan capítulo 13, verso 1 al 6. Y ahora Cristo nos enseña que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, o sea, nacer del agua y del Espíritu, que es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en su alma, cree en Cristo de todo corazón, cree en la primera venida de Cristo, cree en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio, la expiación por sus pecados, y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo le recibe en su reino. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde la persona es identificada con Jesucristo, con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo y con la muerte de Cristo, sepultura de Cristo y resurrección de Cristo. Cuando la persona cree en Cristo y lo recibe como Salvador, arrepentido de sus pecados, la persona muere al mundo, muere al reino de las tinieblas. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, lo está sepultando, está siendo sepultado, o sea, el viejo hombre está siendo sepultado. Eso es tipológicamente. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, la persona está tipológicamente resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y ahora la persona ha quedado libre. Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y ahora la persona pertenece a otro reino, al reino de Cristo. Y ahora la persona es una persona libre con vida eterna en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, la persona ya quedó asegurada para vivir eternamente en el reino de Cristo. Por lo tanto, la persona aseguró su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio de Cristo. Y por eso fue que Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Por lo tanto, es un asunto de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer en Cristo de todo corazón. Es un asunto de escuchar el llamado urgente del Evangelio de Cristo, que llama al ser humano al arrepentimiento, llama al ser humano a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vean el día de Pentecostés, San Pedro predicando en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice de la siguiente manera: cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, estuvo predicando ese hermoso mensaje, una de las cosas que dijo en el capítulo 2, versos 34 en adelante, hablando de Cristo, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego el verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos y han de vivir eternamente son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Y para que sean añadidos, se predica el Evangelio de Cristo en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Evangelio comenzó a ser predicado desde Jerusalén y se ha extendido por el mundo entero para que toda persona escuche el misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, y comprenda que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para que así podamos obtener el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios y obtener la salvación y vida eterna, y así entrar al reino de Dios y poder vivir eternamente con Cristo en su reino, y así tener asegurada nuestra alma en el reino de Cristo. Así es como aseguramos nuestro futuro eterno, con Jesucristo en su reino eterno. Él, para todos sus creyentes, ha prometido un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Este cuerpo que en la actualidad nosotros tenemos es mortal, es corruptible, y por consiguiente es por un corto tiempo que lo tenemos. La mayor parte de las personas viven menos de 100 años en la actualidad. Por lo tanto, el cuerpo que tenemos nos dura muy poco tiempo, pero hay un propósito al nosotros tener este cuerpo físico, y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra? Si la persona no comprende el por qué vive en este planeta Tierra, ha perdido el motivo por el cual vive en la tierra. Hay un motivo muy importante el cual usted necesita comprender. Vamos a ver cuál es ese motivo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos dice que hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos para un propósito divino. Vamos a ver cuál es. Dice: elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer el Evangelio de Cristo. Obedecer al llamado urgente que Dios hace. O sea, obedecer al Evangelio de Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado escuchó y obedeció el Evangelio de Cristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer al Evangelio y ser rociados con la sangre de Cristo, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer de todo corazón en Cristo y dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él nos perdona nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento, y así nos da la entrada a su reino eterno. Así nos da la vida eterna en su reino eterno y aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y ahora hemos visto el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra. Por lo tanto, las palabras de Cristo en San Mateo capítulo 16 versos
26 en adelante tienen ahora sentido para nosotros. Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Lo más importante es el alma, porque eso es lo que en realidad es la persona. El cuerpo físico es una casa terrenal en la cual vivimos por un tiempo, para que tengamos la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, para que tengamos la oportunidad de escuchar el llamado urgente de parte de Dios. Y estando en esta casa terrenal, tengamos así la oportunidad de escuchar, creer, recibir a Cristo como Salvador, ser rociados con la sangre de Cristo y limpiados de todo pecado, y ser bautizados en agua en su nombre, y Él bautizarnos con Espíritu Santo y fuego y producir en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos a una nueva vida en su reino eterno, a la vida eterna. Y así nuestra alma ha obtenido la vida eterna. Aunque nuestro cuerpo físico no es un cuerpo eterno y no tiene vida eterna, pero nuestra alma ya tiene vida eterna. Por lo tanto, nuestra alma vivirá eternamente con Cristo en su reino eterno. Pero ahora, ¿y qué del cuerpo físico que es mortal? No se preocupe. Cristo nos dará un cuerpo inmortal, incorruptible, joven y glorificado como su cuerpo glorificado. Esto es así. Esto es así exclusivamente para los creyentes en Cristo, para las personas que han escuchado el llamado urgente de parte de Dios, el llamado para ser reconciliados con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ven aquí en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 en adelante, y aún antes de eso, capítulo 1 Corintios capítulo 15, versos 44 en adelante, dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En la actualidad, el cuerpo que tenemos es cuerpo animal. Es mortal, corruptible y temporal. Por eso es que se pone viejo, y después que se pone viejo, lo que se da por viejo está cerca a desaparecer, a morir. Aún algunos mueren siendo jóvenes o siendo niños. Por lo tanto, es un cuerpo sin vida eterna, solamente tiene vida temporal, pero tiene un propósito. El que nosotros tengamos este cuerpo mortal es para que nosotros recibamos a Cristo y aseguremos nuestro futuro eterno, para luego recibir un cuerpo eterno y glorificado y joven para toda la eternidad. Vean aquí, sigue diciendo: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es nuestro amado Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por lo tanto, así como primero fue Adán y después fue Cristo, el segundo Adán, así también primero es el cuerpo mortal y después viene el cuerpo inmortal para todos aquellos que han escuchado el llamado urgente de parte de Dios para ser reconciliados con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. El primer hombre, dice, es de la tierra, terrenal.
El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como es traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así está establecido para todos los creyentes en Cristo. Por lo tanto, para todos los creyentes en Cristo, la promesa es que serán a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. La imagen es el cuerpo angelical y la semejanza es el cuerpo físico. Y por consiguiente, todos los creyentes en Cristo tienen la promesa de un cuerpo espiritual, de un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de Cristo llamado el ángel de Jehová, y de un cuerpo físico glorificado como el cuerpo físico glorificado de Jesucristo. Esa es la promesa para todos los que oyen la voz urgente de Dios para el tiempo que les toca vivir. Y la voz es el Evangelio de Cristo. Veamos también lo que a continuación dice. Ya hemos visto que así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen de la celestial, la imagen de Jesucristo. Sigue diciendo el verso 50 de este mismo capítulo, de 1 de Corintios capítulo 15, pasamos al verso 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo tanto, no podemos heredar el reino de Dios con el cuerpo físico. Ese glorioso reino de Cristo lo heredaremos y viviremos en él como reyes, con el cuerpo nuevo y eterno y joven para toda la eternidad. Ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que con este cuerpo físico no podemos continuar viviendo. Con este cuerpo físico no podemos heredar la incorrupción, la inmortalidad. Tiene que ser con el nuevo cuerpo. Con el nuevo cuerpo, ya el nuevo cuerpo no morirá, no se corromperá. Por lo tanto, será un cuerpo inmortal como el cuerpo inmortal de Jesucristo, nuestro Salvador. Sigue diciendo: he aquí, os digo un misterio. Y ahora nos va a hablar de un misterio grande del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Ahí está la promesa. Una transformación está prometida para todos los creyentes en Cristo. Una transformación. Nuestros cuerpos físicos van a ser transformados. Si permanecemos vivos hasta que Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en él, a los que estamos vivos y permanezcamos hasta ese momento, nos transformará. Y entonces obtendremos el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados y eternos. Y jóvenes, si cuando murieron físicamente eran ancianitos, cuando resuciten serán unos jovencitos. Así es que los muertos en Cristo, creyentes en Cristo que murieron físicamente, están seguros. Y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados y vamos a obtener un cuerpo glorificado. Ahora sigue a continuación diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y ahora esto será a la final trompeta. ¿Qué es la final trompeta? La trompeta es el Evangelio. La final trompeta es el final mensaje de Cristo. Por lo tanto, será
al final mensaje, que es el Evangelio del Reino. En el tiempo en que esté predicándose el Evangelio del Reino, el Evangelio que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. En ese tiempo, en algún momento de ese tiempo en que se estará predicando el Evangelio del Reino, Cristo completará su iglesia, porque también se estará predicando el Evangelio de la gracia, que es el Evangelio de Jesucristo. O sea que estarán predicándose el Evangelio de la gracia y el Evangelio del Reino. Esas dos grandes trompetas del Evangelio estarán sonando a la misma vez, y durante ese tiempo, cuando se complete la iglesia del Señor Jesucristo, haya entrado hasta el último escogido de Dios, entonces Cristo completará su iglesia, completará su obra de redención, su obra de intercesión en el cielo como sumo sacerdote, se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 verso 1 en adelante, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo como el león de la tribu de Judá, porque él es el león de la tribu de Judá, y resucitará a los muertos creyentes en él, en cuerpos eternos y glorificados, y a nosotros nos transformará, y entonces todos seremos jóvenes, iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Cristo está tan joven como cuando se fue al cielo, y han transcurrido ya 2000 años. En el cuerpo eterno y glorificado que Él tiene, no se pone viejo, y en el cuerpo eterno y glorificado que Él nos va a dar, no nos pondremos viejos, seremos jóvenes para toda la eternidad. Esta es la bendición grande para los que han escuchado en el pasado y los que están escuchando en el presente el llamado urgente de la gran voz de trompeta, el llamado urgente de la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia. Y para el día postrero los que estarán escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y del Evangelio del Reino. Esta es la bendición prometida para todos los creyentes en Cristo. Por lo tanto, tenemos esperanza de volver a vivir en este planeta Tierra, en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Vean a San Pablo hablándonos de ese misterio. Vamos a leer un poco más. Aquí dice el verso 52, que es el que estamos leyendo, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ahora, los que murieron pero que eran creyentes en Cristo serán resucitados incorruptibles, o sea, con cuerpos o en cuerpos eternos y glorificados, y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte desaparecerá de esas personas, no morirán al obtener el cuerpo eterno. Ya cuando tengamos el cuerpo eterno, ya seremos inmortales físicamente, porque ya en el cuerpo eterno que Él nos va a dar, no habrá muerte, no se pondrá viejo, no se enfermará, no morirá,
será un cuerpo eterno como el cuerpo eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso San Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Así como tenemos una ciudadanía terrenal, a causa del nacimiento terrenal que obtuvimos a través de nuestros padres, los cuales luego nos registraron y tenemos un acta de nacimiento de que somos ciudadanos de una nación, la nación donde nacimos, y que hemos nacido en cierta ciudad de esa nación. Y ahora eso da testimonio de que somos ciudadanos terrenales. Pero el nuevo nacimiento es del cielo, y por consiguiente al nacer del cielo somos ciudadanos celestiales. Por lo tanto tenemos esa ciudadanía celestial y somos ciudadanos del cielo, de la nueva Jerusalén. Por consiguiente somos ciudadanos celestiales, porque el nuevo nacimiento es del cielo. Para estas personas es que está esta bendición grande. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ve? La segunda venida de Cristo es para transformar nuestros cuerpos. Estamos esperando a Cristo en su segunda venida y esperando que en su segunda venida Él nos transforme y nos dé el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, porque eso es lo que está prometido. Y por consiguiente, eso es lo que Él va a hacer cuando haya completado su iglesia, y entonces resucitarán los muertos creyentes en Él, en cuerpos eternos y glorificados y jóvenes, y a nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará. Y entonces todos seremos jóvenes para toda la eternidad. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder que Él tiene, es que Él nos va a transformar. Por lo tanto, estamos seguros en Cristo, estamos seguros en su reino. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Y nosotros escuchamos la predicación del Evangelio de Cristo, creemos en Él de todo corazón, somos bautizados en agua en su nombre, Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Nacemos en su reino eterno, a la vida eterna, y así aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera. Dice, capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, versos 3 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí tenemos la promesa para todos los que han dormido en Él. Esto quiere decir para todos los que han muerto físicamente, pero que son creyentes en Cristo. Cristo los traerá con Él en su segunda venida, los resucitará. En la segunda venida Cristo resucitará a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente, y a nosotros los que vivimos nos transformará y nos dará a todos la inmortalidad física. Seremos entonces inmortales con cuerpos jóvenes y eternos para vivir con Cristo por toda la eternidad. Sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la promesa para todos los creyentes en Cristo. Para la segunda venida de Cristo, Él traerá con Él a los muertos, los resucitará en cuerpos glorificados y a nosotros nos transformará. Por lo tanto, tendremos aquí en la tierra la bendición de estar escuchando la voz de Dios, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Por tanto, estaremos escuchando ¿qué? La predicación del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de la gracia y la predicación del Evangelio del reino en este tiempo final. La gran voz de trompeta del Evangelio del reino llama y junta a sus escogidos en el cuerpo místico de Cristo y los prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Le da la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Les da la fe para la transformación física, así como la predicación del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de la gracia nos da la fe para recibir una transformación espiritual interior. Nos da la fe para creer en Cristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, en este tiempo final se juntan los evangelios de la gracia y del reino en esa gran voz de trompeta prometida para este tiempo final. Y son llamados y juntados los últimos escogidos de Cristo para completar a su iglesia y luego ser resucitados muertos creyentes en Él, y nosotros los que vivimos ser transformados. Y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, que es llamado también el rapto de la iglesia, el rapto de los escogidos de Dios para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, es un privilegio, bendición y bendición estar escuchando el llamado urgente de Dios, de Jesucristo, el cual ningún ser humano debe rechazar, porque es el llamado urgente de Jesucristo, la gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y la gran voz de trompeta del Evangelio del reino en el día postrero, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Cristo dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese es el llamado urgente que todos debemos recibir. Nadie debe rechazar el llamado urgente de Dios de este día postrero. Recibirlo significa salvación y vida eterna. Rechazarlo significa perdición. Significa que la persona pierde la bendición, privilegio y oportunidad de vivir eternamente con Cristo en su reino. Recibirlo significa que la persona obtiene la bendición y privilegio y derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, el llamado urgente de Dios, de Cristo, es el que estamos escuchando y el que yo he recibido de todo corazón. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, este es el llamado que nos trae la bendición de Cristo en este tiempo final, para que los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida, escuchen, crean y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, y obtengan la salvación y vida eterna.
ya yo he escuchado el llamado urgente de Dios y he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no lo ha recibido y no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos. Puede dar el testimonio público de su fe en Cristo, pues ya escuchó la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en su alma y ya está creyendo en Cristo, y está creyendo en la primera venida de Cristo, y está creyendo en la muerte de Cristo como el sacrificio, la expiación por sus pecados. Por lo tanto, puede dar testimonio público de su fe en Cristo libremente. Puede venir acá al frente y yo oraré por usted. Puede venir al frente dando testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino. Pueden pasar al frente. Vamos a dar unos minutos en lo que vienen a los pies de Cristo, dando testimonio público de vuestra fe en Cristo. Pueden estar ahí al frente y yo oraré por ustedes para que Cristo le reciba en su reino en este tiempo final. Cristo está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final. Y yo estoy aquí dando testimonio de este llamado urgente de Cristo. Es el llamado urgente de Cristo para llamar y juntar a sus escogidos en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Ustedes están aquí presentes, ¿por qué? Porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa es que ustedes están aquí en esta actividad, en esta ocasión. Siendo que el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, ustedes han sido traídos aquí para estar en esta actividad y escuchar el llamado urgente de Cristo, el llamado urgente de Dios, correspondiente a este tiempo final. Dios tiene mucho pueblo aquí en esta ciudad de Tacna, República del Perú, y Dios tiene muchos hijos en toda la República del Perú. Por lo tanto, el reino de Dios se está llenando de peruanos en estos momentos. Es que el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa ustedes están aquí escuchando la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, esa gran voz de trompeta, la trompeta del año del jubileo. Pueden continuar viniendo las personas que todavía no han recibido a Cristo, pueden pasar para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo y recibirlo como vuestro único y suficiente Salvador. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. También en otras naciones pueden venir a los pies de Cristo los que todavía no habían venido a los pies de Cristo en otras naciones, que están a través de internet o del satélite o de algún otro medio de comunicación. Pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo dentro de algunos segundos. Las buenas noticias es que el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la salvación y vida eterna. Y que ahora tenemos la oportunidad de escuchar y recibir a Cristo de todo corazón, recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Pueden venir los que faltan por venir para que queden incluidos en esta oración. Los niños también de 10 años en adelante pueden venir para que también queden incluidos en esta oración. Tienen derecho de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y los que están en otras naciones, los niños también, los jóvenes, los adultos y los ancianos también pueden continuar recibiendo a Cristo como su Salvador, pueden continuar pasando al frente, viniendo a los pies de Cristo, allá en las naciones donde se encuentran, en los auditorios donde se encuentran, en las iglesias donde se encuentran,
en todo lugar donde se encuentran escuchando en estos momentos la predicación del Evangelio de Cristo. Quedarán incluidos en esta oración los que en otros países están recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador en estos momentos. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Si falta alguna persona, puede pasar. Ya está lleno al frente también los pasillos, pero pueden pasar y estar en pie en los pasillos para que queden incluidos en esta oración, y los que están en la parte de arriba también pueden venir a los pies de Cristo. Los que están en el segundo nivel pueden venir a los pies de Cristo también. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Dios tiene mucho pueblo aquí en Tacna y en toda la República del Perú. Por lo tanto, el reino de Cristo se está llenando de peruanos, y cuando estemos en ese glorioso reino milenial de Cristo, conversando los unos con los otros, nos diremos el uno al otro: yo, cuando estaba en el cuerpo de carne mortal, nació ese cuerpo físico en tal país y viví en tal país. Y ustedes me dirán: cuando yo tenía mi cuerpo físico de carne mortal, yo nací y viví en el Perú. Pero ahora estoy con mi cuerpo eterno y ahora estoy viviendo en el glorioso reino de mi amado Señor Jesucristo. Así conversaremos cuando estemos en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Si falta alguna persona por venir, puede pasar, puede venir. Todavía están viniendo más personas a los pies de Cristo, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Cristo le dijo a Pablo en una ocasión: habla, no tengas temor, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y cuando Dios tiene mucho pueblo en una ciudad, entonces la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, tiene que ser predicado para que las ovejas de Cristo oigan la voz de Cristo, el buen pastor, y sigan a Cristo. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si falta alguna persona, puede venir, de los que están aquí presentes y también de los que están en otras naciones a través de internet o del satélite, escuchando en estos momentos la predicación del Evangelio de Cristo. Todavía continúan viniendo más personas aquí en Tacna, República del Perú. Continúan viniendo más personas a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Es un asunto de salvación y vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte. La vida es Cristo. Recibir a Cristo es recibir la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo. Para obtener la vida eterna hay que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y Cristo nos otorga la vida eterna, nos da la vida eterna. Por lo tanto, creer y recibir a Cristo como Salvador significa vida eterna para el ser humano. No hay otra forma de vida eterna, no hay otra forma para obtener la vida eterna. Es a través de Jesucristo, nuestro Salvador.
Y no hay otra forma de obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios de todo pecado, sino a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Cristo dijo en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33, y vamos a leerlo para que tengamos este cuadro claro aquí, en lo que llegan las personas que vienen de camino. Vamos a leer este pasaje aquí, que es muy importante para todo ser humano. San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Dice Cristo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquier persona que confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, Cristo lo confiesa delante del Padre Celestial como un creyente en Cristo que creyó en Cristo, lo recibió como su Salvador, pidió perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo perdonó y con su sangre lo limpió de todo pecado. Y ha sido bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, esa persona entra al reino de Dios. Eso fue lo que dijo Cristo a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, pero el que nace del agua y del Espíritu entra al reino de Dios. Ahora, cualquiera que no confiesa a Cristo como su Salvador, Cristo dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cualquier persona que niega a Cristo, que no cree y no reciba a Cristo como Salvador, Cristo lo negará delante del Padre Celestial, y el Padre Celestial no le dará la entrada a su reino eterno, y por consiguiente la persona no vivirá eternamente. La persona perdió la oportunidad de la vida eterna. De esto también nos habló Cristo y nos habla de Escritura en San Juan capítulo 3, verso 36, cuando dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vean, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no verá la vida eterna, no vivirá eternamente, sino que la ira de Dios está sobre él, y Dios lo cortará de la existencia. Dejará de existir la persona porque no creyó en Cristo. Por eso San Juan capítulo 13, verso 36. Y San Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es vida eterna lo que obtiene la persona que cree y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, es un asunto de vida eterna creer en Cristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la decisión más grande que un ser humano puede hacer: creer y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna. No hay otra decisión que pueda colocar al ser humano en la vida eterna. Por lo tanto, recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador es la decisión más grande que yo hice en mi vida. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y esa es la decisión más grande que ustedes están haciendo en estos momentos: creer y recibir a Cristo
como vuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar por todos ustedes que han venido a los pies de Cristo en estos momentos aquí en Tacna, República del Perú, y también por los que están en otras naciones recibiendo a Cristo como su Salvador en estos momentos, y por todos los que lo recibirán en alguna otra ocasión cuando escuchen esta conferencia de la predicación del Evangelio de Cristo. Vamos a orar por todos ustedes. Si falta alguno todavía puede venir. Vamos a orar. Algunas veces hay personas tímidas y les da vergüenza pasar a la frente porque creen que lo van a estar mirando y se avergüenzan, pero no nos podemos avergonzar de Cristo. Cristo no se avergonzó de nosotros y nosotros no podemos avergonzarnos de Cristo. Recuerden que Él dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, se avergonzará de Él delante del Padre Celestial, delante de nuestro Padre Celestial y delante de sus ángeles. Por lo tanto, no nos podemos avergonzar de Jesucristo. Pase al frente, diga: yo quiero vivir eternamente con Cristo y yo no me avergüenzo de Cristo. Yo creo en Cristo y doy testimonio público de mi fe en Cristo y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Vamos a orar por los que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo al cielo y repitan conmigo esta oración. También los que están en otras naciones, con nuestros ojos cerrados, repiten conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti en estos momentos, habiendo escuchado la predicación de tu Evangelio. Nació tu fe en mi corazón, en mi alma, y doy testimonio público de mi fe en ti. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Y reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego, produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en la vida eterna, en tu reino eterno, para vivir contigo por toda la eternidad. En tus manos encomiendo mi alma, Señor Jesucristo. Salva mi alma, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y todos con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora ustedes, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y han creído de todo corazón y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes ya han creído y me dirán: quiero ser bautizado en agua
lo más pronto posible en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro Salvador, bien, pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos. Para lo cual pregunto si hay agua, hay bautisterios aquí. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y que Cristo traiga a sus pies a vuestros familiares y les dé también la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes en el reino eterno de Cristo, viviendo por toda la eternidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora pregunto si hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también. Hay ministros que les bautizarán en agua. Hay ministros que les bautizarán también. Hay personas que les ayudarán también. Hay personas que les ayudarán también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora le pido al reverendo aquí presente, al reverendo Andrés Aguilar, que pase acá y les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropa, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y luego nos continuaremos viendo todos los días que vivamos en esta tierra, en estos cuerpos mortales, y después nos veremos también en el nuevo cuerpo, en el cuerpo eterno y en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, un llamado urgente que no debemos rechazar. Y ustedes no lo rechazaron. Recibieron ese llamado urgente de salvación y vida eterna de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros el reverendo Andrés Aguilar Mamani para continuar. Dios les bendiga y les guarde a todos. Bueno, gracias a Dios. ¿Usted ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Hermana Verónica, ¿ha creído usted que la sangre del Señor Jesucristo le ha limpiado de todo pecado? Bien, hermana Verónica, habiendo escuchado su testimonio de fe, delante de Dios y de sus testigos, y como ministro del Señor Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Señor Alejandro Arrate, has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Amén, gloria a Dios. Has creído.
Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo.